Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses 4, 1. Pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, tú tu palabra proclamas que tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, Señor. Y eso es lo que estamos aquí hoy deseosos de hacer, Señor, de conocer tu palabra, conocer tu carácter, conocer tus mandamientos, Padre, para mantener nuestra mente concentrada en ti, Señor, y de ti recibir la paz que solo tú puedes dar, Señor, la paz que da más allá de todo entendimiento, Padre. Te pedimos, Señor, que este estudio de hoy no se convierta en algo meramente intelectual, pero, Señor, que podamos escuchar tu voz, ministrando en nuestros corazones la verdad que tú mismo proclamas, que hace libre el corazón humano, Señor. Somos tuyos, Padre. Glorifícate en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. ¿Ok? Bueno, Filipenses, la epístola del gozo, como hemos venido viendo, tiene un tema indirecto que pasa a ser la enseñanza principal, y es que el gozo, la felicidad de Dios está conectada con nuestra manera de pensar, ¿no? Por lo que decimos que nada cambia en nuestras vidas hasta que cambiemos nuestra manera de pensar, hasta que cambiemos lo que creemos. ¿Por qué? Porque lo que pensamos, lo que creemos, dicta lo que sentimos y lo que hacemos. Y hasta ahora hemos visto que Pablo, o aprendemos de Pablo a través de los 4 capítulos, de los 3 capítulos que hemos visto, que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios. En el capítulo 1 vimos eso. En el capítulo 2 vimos que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente sumisa a la voluntad de Dios. Y hasta la semana pasada estuvimos en el capítulo 3, donde aprendimos que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente libre de religiosidad. Una mente enfocada singularmente en el Señor, nada de religiosidad, sino una mente enfocada singularmente en el Señor. Y en el capítulo 4, que estamos empezando hoy, vamos a ver que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente, firme en el Señor. Esta es la mente que estamos viendo hoy, pero en realidad esta mente firme en el Señor no va a suceder a menos que tengamos las 3 primeras, por lo que en realidad no son 4 mentes, pero ¿por qué? Porque esta mente, de una mente firme en el Señor, es en cierta forma un fruto de las 3 primeras. Y Pablo aquí en el versículo de hoy que vamos a estar viendo, hoy vamos a estar estudiando un solo versículo, imagínate, es el versículo 1 del capítulo 4, porque muchas personas coinciden en cuando se hicieron las divisiones de los capítulos. En el original estas divisiones de capítulos no existen. Las divisiones de capítulos se fueron puestas después por los eruditos para, digamos, un esfuerzo de poder identificar y darle una dirección y buscar los lugares donde está la palabra, pero esto fue puesto, añadido luego, y los que escogieron al principio no generalmente lo hicieron perfectamente. Entonces muchos coinciden que el versículo 1 debería haber estado en el final del capítulo 3. Es irrelevante. El punto es que en cierta forma vamos a ver como este versículo en cierta forma como que resume lo que o llega a una conclusión determinada, todo lo que hemos venido estudiando. Y como vamos a ver, pero antes de que estudiemos el capítulo 1, quería que viéramos el contexto de lo que hemos estado estudiando, por lo menos la semana pasada. En el versículo 17 dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo, nos decía Pablo, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, ahora adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio nosotros, y aquí está el punto, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y el versículo de hoy, en el que vamos a estar pasando en nuestro tiempo, dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Mira, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Miren, lo primero que vemos ahí en ese versículo es la palabra o la expresión por lo tanto. Por lo tanto es una expresión conectora
que sustenta lo que se va a decir con lo que ya se ha dicho. ¿Y qué es lo que se ha dicho? Porque cada vez que veamos en la Biblia un por lo tanto, tenemos que por lo tanto, ¿basado en qué? ¿Qué fue lo que se dijo anteriormente que va a sustentar lo que se está diciendo ahora? Bueno, básicamente lo que vemos desde el versículo 20. Nos dice que en cambio que nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y veíamos la semana pasada que la esperanza que tenemos los hijos de Dios es que en Cristo, es que cuando Jesucristo venga, Él va a personalmente y de forma definitiva y completa liberar nuestras almas de las miserias del pecado. Y no solo vamos a ser liberados de las miserias del pecado, sino que Jesucristo mismo va a ordenarlo todo. Él va a poner todo en su lugar a funcionar como debe ser. Y esa es la esperanza que estábamos viendo, que ancla nuestros corazones eventualmente y eleva nuestra perspectiva del yo y el ya al Dios y la eternidad. Y dice entonces el versículo 1, dice, por lo tanto, basado en esta realidad, basado en esta esperanza, ya que tenemos esta esperanza, ya que tenemos la esperanza de que cuando Jesucristo venga, Él va personalmente y de forma definitiva y completa a liberar nuestras almas de las miserias del pecado, y no solo eso, sino que Él va a ordenarlo todo y va a poner todo en su lugar y finalmente todo funcionando como debe ser. Nuestra esperanza está en la venida de Jesucristo, en la eternidad con Él. Y dice, por lo tanto, manténganse así firmes en el Señor, nos dice Pablo. Nuestro enfoque no ha de ser en este mundo, sino en la eternidad. ¿No? Eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que mover nuestro enfoque del yo y el ya al Dios y a la eternidad. ¿Sabes qué? Tengo noticias para nosotros. ¿Sabes que todavía no estamos en el cielo? ¿Okay? Todavía no estamos en el cielo. Y a veces nos metemos en problemas porque tenemos esperanzas erradas, pensando que las cosas van a estar súper color de rosa y todo va a ser bacán aquí y bonito. Y la realidad es que no. Oye, todavía no estamos en el cielo. Okay, tenemos que tener esa actitud y esa mentalidad, porque si creemos que todo debería ser bueno aquí, bueno, cuando las cosas, lamentablemente tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por aflicciones que son necesarias para nuestro desarrollo espiritual. Entonces digamos, nos frustramos porque pensamos que está pasando, pero no, mira, todavía no estamos en el cielo. Este no es el cielo todavía. Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Pues ustedes han muerto y su felicidad, y su vida o su felicidad está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde está tu vida? ¿Aquí en este mundo? No. Tu felicidad está escondida, acorde a la palabra de Dios, está escondida con Cristo en Dios. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es que por lo tanto, manténganse así firmes en el Señor, aferrados al Señor. ¿En dónde te estás aferrando tú para conseguir felicidad? ¿De qué se trata tu vida? Y Pablo nos está diciendo aquí, por lo tanto, hermanos, aférrense o manténganse así firmes en el Señor. Pero entonces, la pregunta de hoy es, ¿a qué se refiere Pablo? En forma práctica, en forma un poquito más explicada, cuando él dice, manténganse así firmes en el Señor. Y yo digo una cosa, la Biblia es el mejor comentario de la Biblia misma. A veces, bueno, vamos a ver qué dice John Corson, o a ver qué dice el pastor Chuck, a ver qué dice el pastor el pastor allá. Pero tú sabes que el mejor comentarista de la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, si queremos ver a qué se refiere Pablo cuando él dice manténganse así firmes en el Señor, qué mejor que dejar que él mismo nos responda la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, viendo cuando él utiliza esa misma expresión en una forma de exhortación final en otros de sus escritos, de los cuales, gracias al Señor, tenemos. Entonces, vamos a dejar que Pablo mismo nos explique a través de sus otras cartas a qué se refiere él cuando él dice, manténganse así firmes en el Señor. Y mira, buscando esto en las concordancias y viendo en la palabra de Dios, vimos que el primero que encontré fue que ahí en Gálatas 5:1. En Gálatas 5:1, donde nos habla de mantenernos firmes en libertad. La primera parte, que es cuando Pablo dice, manténganse así firmes en el Señor, dice, manténganse así firmes en libertad. ¿Cómo así? Gálatas 5, mira cómo lo pone. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes. ¿Ves? Otra vez Pablo utilizando la misma expresión, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Ahí está, Gálatas 5:1.
Manténgase así firmes. ¿En qué? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Mantengámonos firmes en la libertad para la cual Cristo nos libertó. Entonces lo primero que podemos ver cuando Pablo nos dice manténgase así firmes en el Señor, lo primero es firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Okay? Manténgase firmes en la libertad que tenemos en Cristo. Y el punto que cuando estudiamos esto al principio del capítulo 3, donde Pablo dice, alégrense en el Señor, como queriendo decir, alégrense en el Señor únicamente, porque no es Cristo más algo, es Cristo nada más. Vimos que en el cristianismo hay un solo héroe. ¿Okay? Es algo claro que tener. En el cristianismo hay un solo héroe y no eres tú, ni soy yo. En el cristianismo el héroe es Jesucristo, el Señor, más nadie. ¿Okay? Él es el héroe. No se trata de lo que tú y yo tenemos que hacer por Dios, sino que de lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. Ese es el mensaje de gracia, de la gracia de Dios. Que no se trata de lo que tú puedas hacer, ni lo que tú tienes que hacer. Se trata de lo que Dios en Jesucristo ya ha hecho por nosotros. ¿Okay? Cuando vimos en el capítulo 3 que Pablo nos dice, cuídense de esos perros, veíamos que los perros, ¿quiénes eran? Los que insistían en añadirle a Jesucristo. Y en ese entonces estudiamos y vimos la gran ecuación de todos los siglos. ¿Y cuál es? Que Cristo más nada equivale a todo. Cristo más cero equivale a todo. Es decir, a Cristo no le falta nada para hacer todo. Cristo es todo. Colosenses 2:10 nos lo pone claramente. Dice, ustedes están completos en Él, completos en Cristo. Jesucristo es todo lo que necesitamos. Jesucristo es absolutamente suficiente para la totalidad de nuestras necesidades. Y el punto entonces que aprendamos y nos sigamos aferrando a esa realidad, dice que mantengámonos firmes en la libertad de que Cristo vino a ser perfecto para que nosotros no tengamos que ser perfectos. En esa libertad de que tú no tienes que ser perfecto. Dios exige perfección, pero como tú no puedes ser perfecto, Cristo vino a ser perfecto por ti, para que entonces tú puedas tener comunión con el Dios que exige perfección, basado no en tu perfección, sino en la perfección de Jesucristo, lo que llaman justicia imputada. Que somos amados gracias a Jesucristo únicamente. No tiene nada que ver con la capacidad que nosotros tengamos de obedecer la ley, no tiene nada que ver con la capacidad que nosotros tengamos de portarnos bien. El amor de Dios es incondicional porque depende únicamente de Jesucristo. Esa es la libertad que Pablo nos está diciendo, manténganse firmes en la libertad para la cual Cristo nos libertó. Nosotros no tenemos que ganarnos la aprobación de Dios. Eso ya fue adquirido para nosotros y por nosotros en Jesucristo. Esa es la primera. Pablo lo dice claramente ahí en Gálatas. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo o nuevamente al yugo de la esclavitud, de tener que ganarse la aprobación de Dios por buenas obras. ¿Okay? Entonces, firmes, primero que nada, en el Señor, manteniendo firmes en libertad. En la libertad para la cual Cristo nos libertó. Ese es el primero que vemos en los otros escritos de Pablo. Pero también vemos en 2 de Tesalonicenses 2:15, mira cómo lo pone, que seamos firmes en obediencia. Solo firmes en la libertad que tenemos en Cristo, de que el amor de Dios es incondicional, pero el amor de Dios es incondicional, pero tú no lo vas a percibir, tú no lo vas a disfrutar a menos que estés viviendo en obediencia al Señor. Mire, pero en 2 de Tesalonicenses, mira cómo lo pone Pablo. Así, hermanos, sigan firmes, es la misma expresión, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. ¿Ok? En otros lugares, aquí en 2 de Tesalonicenses 2:15, Pablo le dice, hermanos, a esta congregación le dice, sigan firmes, y a nosotros por asociación, sigan firmes y manténganse fieles. ¿Cómo se mantienen firmes? Manteniéndose fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido, es decir, a las enseñanzas de la Biblia, pues, primordialmente las del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo, por lo que es toda la palabra de Dios. Manténganse firmes, sigan firmes manteniéndose fieles a la palabra de Dios, a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cómo lo ponemos entonces? Manténganse firmes en obediencia a la palabra del Señor, estudiando la palabra de Dios para conocer sus mandamientos y ponerlos en práctica. Pablo nos dice, manténgase firme en el Señor. Tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra del Señor para conocer sus mandamientos y ponerlos en práctica. Miren, en Juan 15, el Señor mismo lo pone de esta manera, permanezcan en mi amor, dice el Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 de Juan 15 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor.
así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ok? Permanezcan en mi amor. En mi amor, dice el Señor. ¿Cómo permanecemos en tu amor, Señor? Dice, obedezcan mis mandamientos. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Juan 14, 21, el Señor mismo dice en forma retórica, ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? Bueno, este es el que me ama, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. El que hace suyo mis mandamientos lo obedece. El que hace suyo mis mandamientos es el que busca cuáles son los mandamientos del Señor en la palabra de Dios y escudriña con ahínco la palabra de Dios para conocer el carácter de Dios y sus mandamientos y sus métodos para poder estar en armonía con el Señor. Si tú no sabes cuáles son los mandamientos del Señor, no puedes cumplirlos. Pero si los tienes y no los cumples, tampoco sirve. El punto es tenerlos y obedecerlos. El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, ¿no? Mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Habrá un crecimiento espiritual con la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Habrá un crecimiento en fe, porque Cristo dice ahí, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece, yo le manifestaré a esa persona. Y no solo ahí, sino que en Juan 8, 31 y 32, el Señor dice que si se mantiene, le dice a unos que, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él, y les digo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ok, entonces el punto número 2 de lo que significa mantenernos firmes en el Señor, es que mantengámonos firmes en obediencia a la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios para conocer sus mandamientos y ponerlos en práctica. ¿Okay? Mantengámonos firmes en libertad y mantengámonos firmes en obediencia. Y hay un tercero que vi, y está en Primera de Corintios, 15:58, y el mensaje es de que nos mantengamos firmes en servicio. Entonces, firme en libertad, firme en obediencia y firmes en servicio. ¿Cómo así? Mira, Primera de Corintios 15:58, Pablo le dice, nos dice a nosotros por asociación, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes. Una vez más, la misma expresión de Pablo, manténganse firmes e inmovibles, ¿cómo? Progresando siempre en la obra del Señor. Progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano, o no es en vano. ¿Cómo nos mantenemos firmes en el Señor? Ya estudiamos que era manteniéndonos firmes en la libertad para la cual nos liberó, manteniéndonos firmes en obediencia a su palabra, y aquí dice, manteniéndonos firmes, progresando siempre en la obra del Señor. Mantengámonos firmes, invirtiendo nuestras vidas en el avance del reino de Dios en este mundo, en el crecimiento espiritual de los demás. Entonces, ese comando de Pablo, esa exhortación de Pablo a mantenernos firmes en el Señor, tiene de gran parte una exhortación a que sirvamos en la iglesia. ¿No? El Señor en Juan 21, cuando el Señor está restituyendo, cuando el Señor está restituyendo a Pedro, y del versículo, no lo voy a poner, el versículo 15 al 17 de Juan 21, básicamente el Señor le dice a Pedro y a nosotros por asociación, ¿qué le dice? Que si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, si aprecias lo que he hecho por ti, entonces apacienta mis ovejas. Dedica tu vida al avance en mi reino en este mundo, al crecimiento espiritual de los demás. Y lo hemos visto una y otra vez. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado, mira, en Mateo 28, 19 lo vemos claramente, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Lo que el Señor te enseñe, el Señor te pide que tú se lo enseñes a otros, que tú participes en el discipulado de su gente, que nos discipulemos mutuamente, de que nos hagamos cargo de los nuevos creyentes y que formemos parte de la maquinaria, digamos, por decirlo así, de hacer discípulos en la iglesia. Todos, mira, Efesios 2:10 nos dice que nosotros somos hechura de Dios y fuimos creados en Cristo, es decir, hemos nacido de nuevo en Cristo con el propósito, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El punto aquí es que nos mantengamos firmes, invirtiendo nuestras vidas en el avance del reino de Dios en este mundo, en el crecimiento espiritual de los demás. Entonces hemos visto que nos mantengamos firmes en la libertad
para la cual Cristo nos liberó, de que no depende de nosotros, sino depende únicamente y exclusivamente de Él, y que Él es todo, que nos mantengamos firmes en obediencia, buscando los mandamientos del Señor en su palabra, y poniéndolos en práctica, y que nos mantengamos firmes en el servicio en la iglesia, en el servicio, principalmente en el de hacer discípulos, de manera indirecta o directa, preferiblemente. Pero quería que aquí sorpresáramos un temita más. Y hay otro punto a considerar en cuanto al por qué debemos invertir nuestras vidas en el avance del reino de Dios en este mundo, en el crecimiento espiritual de los demás. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, queremos entender por qué, y quiero que veamos esto, porque en cierta forma la respuesta está en el mismo versículo 1, donde entre el por tanto, manténgase así firmes en el Señor. Pablo nos dice lo siguiente, dice: queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona. Fíjate eso, ustedes que son mi alegría y mi corona. Ahí está, mira, ¿qué significa eso? Mira, para Pablo, el bienestar de sus hijos en la fe, el avance del reino de Dios en este mundo, era el propósito de su existencia. Mira, Pablo lo dice: ustedes que son mi alegría y mi corona. Mira, en 1 Tesalonicenses 2:19, Pablo repite y lo pone otra vez de esta manera. Dice: en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza? Alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesucristo para cuando Él venga. Mira, Pablo está diciendo aquí en 1 Tesalonicenses 2:19. En resumidas cuentas, mira, ¿cuál es nuestra esperanza? Alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesucristo para cuando Él venga. ¿Qué es lo que tenemos para regocijarnos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es? ¿Quién más sino ustedes? Dice Pablo. Ustedes. Dice, sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. ¿A ustedes quiénes? Aquellas personas a las cuales Pablo alcanzó y discipuló e invirtió, y gracias a él, en cierta forma, es el Señor el que hace la obra, pero utilizando a Pablo en ese momento, y a través de Pablo, él levantó y discipuló e invirtió en el desarrollo espiritual de los demás. Y Pablo dice que ¿cuál es nuestra alegría a la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Sino ustedes son nuestra alegría, nuestro orgullo. Mira, el punto es el siguiente: cuando venga el Señor, nuestros trabajos en el discipulado, el crecimiento espiritual de los demás, se convertirán en coronas que vamos a poder rendir ante Él en adoración. En cierta forma, cuando venga el Señor, nuestro trabajo en el discipulado, el crecimiento espiritual de los demás, se convertirá en coronas que vamos a poder rendir ante Él en adoración. Mira, en 1 Corintios 3:12, Pablo lo explica de esta manera. Dice: si alguien construye sobre este fundamento, y en el contexto está hablando de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Mira, y el versículo 14 dice: si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Mira, ahí lo pone, mira, es en el 15 de 1 Corintios 3, dice: si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Mira, el recompensa la palabra de Dios no podemos escapar, no sabemos exactamente cómo es, en cierta forma es un poco misterioso porque no está claramente especificado qué diferencia va a hacer nuestras recompensas en la eternidad. Ciertamente nuestra eternidad con Dios depende de Jesucristo únicamente, pero hay harta enseñanza acerca de las recompensas y coronas, y no solo recompensas, sino que también habla de coronas. En 2 de Timoteo 4:8 habla de la corona de justicia. 2 de Timoteo 4:8: por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. La corona de justicia. En Santiago
1:12 habla de la corona de la vida. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y Pedro, en 1 de Pedro 5:4, habla de la corona de gloria. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Entonces estamos hablando de corona de justicia, corona de vida, corona de gloria. Pablo habla de recompensas en 1 de Corintios 3. Entonces, ¿cuál es el punto? Mira, recompensas, coronas, ¿para qué? No, ¿para qué son estas recompensas, estas coronas? ¿Para qué? ¿Para gloriarnos en el cielo, cuando estemos en el cielo, para gloriarnos en nosotros mismos? No, absolutamente no, es irrisorio. Esa no es la razón. Pero ¿para qué entonces son estas recompensas, entonces estas coronas? Mira, yo quería que viéramos en Apocalipsis. Déjame ponerlo aquí en grande, en Apocalipsis 4, en el versículo 6, habla de que en el centro, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes, y más adelantito dice que estos seres vivientes clamaban y repetían sin cesar día y noche. ¿Qué repetían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Pero quería que viéramos y enfocáramos nuestra atención en el versículo 9, donde dice que cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, a Jesucristo, al que vive por los siglos de los siglos, dice que los 24 ancianos que estaban aparentemente alrededor, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacían? Y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Mira, estos 24 ancianos, que la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden de que son representativos de nosotros en el trono de Dios, dice que estos ancianos adoraban al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y que hacían? Agarraban sus coronas. ¿Para qué? Para mira mi corona, y tú sabes, señalaban a sus propias coronas entre ellos mismos. No, coronas es él decía ahí que era para rendir sus coronas delante del trono en forma de adoración, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Mira, recompensas y coronas para tener que rendir ante el Señor en adoración. Recompensas y coronas para tener que rendir ante el Señor en adoración. Cuando venga el Señor, nuestros trabajos en el discipulado, el crecimiento espiritual de los demás, se convertirán en coronas que vamos a poder rendir ante Él en adoración. Entonces ahora yo te pregunto, ¿con qué vas a orar tú al Señor cuando Él venga? ¿Con qué vas a expresar tu agradecimiento al que ofreció su vida y fue al infierno en tu lugar para que tú no te tengas que podrir ahí? ¿Con qué vas a adorar tú al Señor cuando Él venga? O sea, es una pregunta bien cortante, pero es la realidad de que este es el momento de recibir ese fuego y reaccionar. Porque ¿a qué estás dedicando tu vida? Yo escribí aquí, mira, cuidado con malgastar tu vida persiguiendo otro tipo de riquezas. Cuidado con malgastar tu vida persiguiendo otro tipo de riquezas. Cualquier tipo de riqueza, no solo materiales, sino de cualquier otro tipo de riqueza. Mira, en Lucas 12, mira cómo lo pone el Señor. Aquí le dice en una historia, una parábola que el Señor les da en Lucas 12, dice: tengan cuidado, advirtió a la gente. Lucas 12:15, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. ¿Qué parábola? Mira, ahí está. Dice que el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Un hombre rico que tiene bastante terrenos y les produce una buena cosecha. Así que se puso a pensar, el pata este que está rico y tiene una buena cosecha, ahora tiene más dinero todavía. Dice: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha, tengo tanto dinero, tengo tantos bienes que no sé qué hacer con ellos. ¿Qué voy a hacer? Y si por fin dijo: ajá, ya sé lo que voy a hacer, en el versículo 18, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Y dice, pero mira lo que le dice el Señor, le dice Dios, dice en el versículo 20, pero Dios le dijo: necio. Mira, el Señor le dice a esta persona:
Necio. Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y ahora dice, ahora aquí ese es el Señor diciendo lo que dice Dios. Pero aquí dice el Señor y dice, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Mira, cuidado con malgastar tu vida, persiguiendo cualquier tipo de riqueza, excepto de las riquezas de Dios, de ser rico delante de Dios. ¿A qué le estás dedicando tu vida? No vaya a ser que te suceda como aquí, donde el Señor le dice, necio. ¿A qué dedicaste tu vida? ¿A hacer qué? ¿A ser el mejor surfista? ¿A ser el mejor financista? ¿A ser el mejor papá? ¿A ser el mejor qué? Y en las cosas de Dios eres un pobretón. Son palabras fuertes, pero son palabras fuertes que vienen de un corazón amoroso que dice, ponte las pilas, ¿qué estás haciendo? Mira, ¿con qué vas a adorar al Señor cuando venga? ¿Con qué vas a expresar tu agradecimiento al que ofreció su vida y fue al infierno en tu lugar para que no tengas que podrirte ahí? Y ciertamente la exhortación es a aferrarnos al Señor, a mantenernos firmes en el Señor, viviendo una vida de servicio al avance de su reino, al crecimiento espiritual de los demás, para poder tener realmente algo que ofrecer cuando el Señor se aparezca. Pero mira, ¿con qué vas a adorar al Señor cuando venga? ¿Con qué vas a expresar tu agradecimiento al que ofreció su vida y fue al infierno en tu lugar para que no tengas tú que podrirte ahí? En Daniel 12.3, mira lo que pone la palabra de Dios en Daniel 12.3. Dice, los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Dice, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia, es decir, los que hacen discípulos, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Mira, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia, o los que hacen discípulos, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y el Nuevo Testamento, Mateo 13:43, dice que los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Entonces, ¿a qué le estás dedicando tú tu vida? Estás cuidado con malgastar tu vida persiguiendo cualquier otro tipo de riquezas, excepto las riquezas que son eternas, las riquezas de Dios. Y Dios nos dice que las verdaderas riquezas están en el avance de tu vida espiritual personal y en el avance de la vida espiritual de los demás. Y en la medida en que tú dediques tu vida a la obra de Jesucristo y no a tu obra personal. Ahora te digo una cosa, y tengo aquí una aclaratoria antes de terminar. Que ahora lo que hacemos no lo hacemos realmente por obligación, porque entonces no es ahora que, bueno, voy a agarrar ahora y voy ahora tengo que ponerme a hacer discípulos. Y en realidad no, mira, porque lo que hacemos no lo hacemos por obligación, legalísticamente, de forma forzada. ¿Por qué? Porque lo que hacemos lo hacemos porque hemos experimentado y visto que nada satisface más en esta vida que ver tu vida dar frutos de valor eterno. Realmente, si no lo has probado, pruébalo. Porque verdaderamente nada satisface en este mundo más que ver que tu vida está produciendo frutos de valor eterno. Que a la hora de la verdad mueres y llegaste a ser más millonario que Bill Gates y fuiste el hombre más de que con el valor financiero más grande del mundo. Pero el Señor le dice, y necio, ¿qué fue lo que le dijo? Mira, ahí está, necio. Esta misma noche te van a pedir la vida y ¿qué quedará de ti? Y dice, así le sucede el que acumula riquezas para sí mismo y en vez de ser rico delante de Dios. Mira, lo hacemos ¿por qué? Porque hemos experimentado y hemos visto que el hacer discípulos, el ser utilizado por Dios para el avance espiritual de otra persona, no hay nada que satisfaga más que eso. Por eso es que en Efesios 2:10 le dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Okay? Bueno, en conclusión, en cierta forma conclusión, una preconclusión al libro de Filipenses, porque ya al final el resto del libro, del capítulo 4, tiene un par de exhortaciones importantes, pero el grosso de la enseñanza ya vino. Pero dice que, en conclusión, ¿cuál es la conclusión? Mira, ya que somos hijos de Dios, ya que como hijos de Dios en Cristo tenemos esperanza. ¿De qué tenemos esperanza? De que cuando Jesucristo venga,
¿Se acuerdan? Él va a personalmente y de forma definitiva y completa a liberar nuestras almas de las miserias del pecado. Y no solo eso, sino que además no solo vamos a ser liberados de las miserias de nuestros pecados, sino que Jesucristo mismo va a ordenarlo todo y va a poner finalmente todo en su lugar y todo va a funcionar como debe ser. Ya que tenemos esto, entonces, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, por lo tanto, manténganse así firmes en el Señor, aferrados a Él, aferrados a la libertad que Él nos dio, aferrados a Él en obediencia para seguir creciendo en libertad y aferrados en el servicio, continuando, digamos, utilizando nuestras vidas, ofreciendo nuestras vidas, invirtiendo nuestras vidas en el avance del reino de Dios en este mundo, el avance espiritual de los demás. En otras palabras, que tengamos una mente firme en el Señor. ¿Qué es una mente firme en el Señor en última instancia? Es una mente llena de fe en Él. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo estábamos viendo en estudios pasados aquí en Filipenses? Dice, donde vimos cuál era la meta y el método. Bueno, ¿se acuerdan que vimos que la meta de un cristiano es pasar a la eternidad lleno de fe en Jesucristo? Esa es la meta. ¿Y cuál era el método para pasar a la eternidad llenos de fe en Jesucristo? Viviendo una vida de santidad y servicio a Él, a su causa. Nada cambia, hermanos, nada cambia hasta que cambiemos nuestra manera de pensar. Y hasta ahora hemos visto que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios, una mente sumisa a la voluntad de Dios y una mente libre de religiosidad, enfocada singularmente en el Señor, y esto a su vez va a producir en nosotros una mente firme en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.